subtítulos porque hay personas que no les gusta leer y siempre será más cómodo escuchar, ¿ok? Así que empezamos, amigas, amigos. Tras las elecciones, que ganamos por goleada, Maduro nos acusó de terrorismo. Ha encarcelado a más de 2.000 personas, ha desaparecido 44 personas, han torturado a niños y mujeres. A mí me rompieron la nariz en plena sesión del Congreso, y me están buscando. Venezuela solía ser el país más rico de la región. Hoy somos más pobres que Haití. Ese es el legado del socialismo, el comunismo y el crimen. Cada dólar que gana Maduro se destina a la represión, la violencia y la incapacitación. ¿Cuál es la política correcta para Esto no tiene nada que ver con un cambio de régimen. Se trata de desmantelar una estructura criminal que es la mayor amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Vamos a convertir este país en ruinas en una economía vibrante. Estamos hablando de más de 1.7 billones de dólares en oportunidades en petróleo, gas, minerales, oro, turismo y telecomunicaciones. Esto es enorme. CEO y cofundador de Cofounder. Hoy en American Optimist tenemos el honor de darle la bienvenida a María Karina Machado, la líder de la oposición en Venezuela. Venezuela ha pasado de ser el país más rico de América Latina a ser más pobre que Haití. Es un desastre total lo que hicieron los comunistas allí. Comenzó con Hugo Chávez predicando muchas de las mismas tonterías que escuchamos hoy en día de la extrema izquierda y de los candidatos en ascenso en todo Estados Unidos. Es realmente importante que entendamos cómo los comunistas destruyeron completamente este país. ¿Cómo no iba a pasar aquí? Como estadounidenses, deberíamos saber que Venezuela es un semillero de cárteles de la droga. Está aliado con China y Rusia. Está produciendo, con plantas de fabricación, armas para nuestros adversarios. Está enviando todo tipo de caos y destrucción por todo el continente americano. Y en las elecciones del año pasado, estaba claro que su partido ganó por más de 2/3 de los votos. Y, sin embargo, las personas que gobiernan Venezuela, los malos, siguen al mando. No están renunciando al poder. La administración Trump está tomando medidas significativas. Esta administración, se ha dado cuenta de que este podría ser un momento muy oportuno para presionar con fuerza y eliminar a los malos de América. Esto es fantástico para es fantástico para todos los que viven en esta parte del mundo si nuestra administración puede hacerles frente. María es una líder muy inspiradora. Me alegra que la escuchen. Bienvenidos a American Optimist. Hoy tenemos un episodio muy emocionante. Es un gran honor para mí darle la bienvenida a María Karina Machado, la líder de la oposición en Venezuela. Gracias por acompañarnos. Hola, Joe. Es un placer. Muchas gracias. Algunas personas te llaman la Dama de Hierro de Venezuela. Yo también era fan de Margaret Thatcher. Es un gran título. Fuiste miembro del... Bueno, como ven, amigas, amigos, ya empezó la entrevista. La traducción no es perfecta, van a haber algunos errores, pero se entiende todo, ¿ok? O sea, el mensaje principal se va a entender, ¿vale? Continuamos. Electo de la Asamblea Nacional de 2011 a 2014 y ganaste las elecciones primarias como candidata de la oposición en 2024 el año pasado. Encontraron una manera de descalificarte. Entonces, usted presentó a otra persona y quedó muy claro que su bando ganó las elecciones por una amplia diferencia y, por supuesto, que el régimen de Maduro se ha mantenido en el poder. Así que hoy nos encontramos en una situación muy loca sobre la que quiero que se lo explique a todo el mundo. En primer lugar, ¿cómo está la situación en Venezuela ahora mismo? ¿Teme por su seguridad? ¿Está escondido? Tengo entendido que sí, ¿no? Sí, llevo escondido más de un año porque, tras las elecciones, Maduro nos acusó a todos los implicados en las elecciones, que ganamos por goleada, como usted ha dicho, de terrorismo. Ha encarcelado a más de 2.000 personas. Más de 800 siguen en prisión, 44 personas han desaparecido, no sabemos dónde están. Niños, mujeres que han sido torturadas y me están buscando. Pero, como usted dice, las cosas se están moviendo muy rápido en Venezuela. Existe una amenaza de emoción en este momento y esperanza de que finalmente terminaremos con esta era de destrucción, violencia y socialismo que ha traído tanta historia a nuestro país. Hablemos de lo que está pasando ahora mismo, supongo, con Estados Unidos y Venezuela. Sabes, es interesante crecer. Hay un trasfondo cultural en Estados Unidos donde la izquierda controla muchos de nuestros medios de comunicación y nos dijeron que no hiciéramos nada en Sudamérica, que nos mantuviéramos alejados, que no lucháramos contra los comunistas. Y casi me lo creía cuando era niño porque eso era lo que nos decían a todos. Y luego me di cuenta, espera un segundo, tal vez no sea bueno que esta parte esté dirigida por comunistas porque estoy viendo Venezuela y escucho que opera allí. Escucho que hay cárteles operando desde allí. Escucho que a Estados Unidos le pasan todo tipo de cosas malas cuando los malos toman el control y hacen cosas malas allí. Y sé que el presidente Trump ha tomado recientemente algunas medidas muy fuertes. De hecho, ofreció una recompensa de $50 millones por el propio Maduro, lo cual
global es alto. Por Osama Bin Laden solo ofrecieron 25 millones. Esta es una recompensa muy grande por Maduro. Lo está catalogando como narcotraficante internacional. Ha catalogado a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Cuéntanos qué está pasando ahora mismo. Bueno, esto es único, no tiene precedentes. Venezuela es hoy el centro delictivo de América desde hace más de 26 años. Ajá. Primero Chalice y luego Baludo convirtieron a Venezuela en un refugio seguro para que todos los enemigos de Occidente, las democracias y Estados Unidos operaran libremente y unieran esfuerzos, no solo para destruir nuestro país, que tiene enormes recursos naturales, como bien sabes, sino para crear un centro de operaciones. Por ejemplo, Venezuela se ha convertido en un satélite del régimen iraní, a pocas horas de Florida, y el régimen iraní tiene una instalación de producción que produce drones militares, drones de ataque en Venezuela. Es el único país de la región. No solo eso, Maduro ha promovido estructuras criminales y bandas como las que operan desde Canadá hasta Argentina. Pero el jefe de la tendencia es Maduro, y lo mismo ocurre con los cárteles de la droga. Quiero decir, es algo que cuesta entender. No es como otros países que luchan contra los cárteles o que podrían tener algún negocio con ellos. En Venezuela, la realidad es que el cártel está en el poder. El jefe del cártel, es decir, Maduro, también es el jefe de la tiranía que ha estado en el poder durante tantos años. ¿Qué tan extensas son las operaciones de estos cárteles? ¿Están matando a ciudadanos estadounidenses? ¿Qué hace el cártel de la droga? ¿Dónde opera? Bueno, la DEA estima que el 24% de la cocaína que se comercializa en todo el mundo pasa por Venezuela. La mayor parte se produce en Colombia, pero Venezuela está empezando a tener laboratorios de alta tecnología que operan en conjunto con todos los demás cárteles y la guerrilla colombiana. Pero imagina tener toda la infraestructura de un estado, el sistema financiero, puertos, aeropuertos, embarcaciones, militares utilizados para promover estas actividades ilegales. Y son millones y millones y millones de cocaína los que llegan a Estados Unidos cada año. Y quien se beneficia de esos negocios es Maduro, y él está en llamas. Cuéntanos cómo se las arreglan. Ganan mucho dinero con la cocaína. Sé que Venezuela era un país muy rico y que, obviamente, tenía mucha riqueza petrolera. Sé que antes revocamos la capacidad de Chevron para exportar petróleo. Creo que la restablecimos más recientemente. Y por eso estoy confundido con la política en este caso. ¿Por qué permitiríamos o no permitiríamos que las compañías petroleras trabajaran allí? Supongo que probablemente no queramos que las compañías petroleras chinas trabajen allí. Preferiríamos que fuera nuestro, no el de ellos. Pero, obviamente, no queremos que estos tipos obtengan dinero. ¿Cómo deberíamos pensar en la política en este caso? Seamos muy claros. Venezuela solía ser el país más rico de la región. Hoy somos más pobres que Haití. Vaya, ese es el legado del socialismo, el comunismo y el crimen. Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, la octava en gas natural y la quinta en oro. Quiero decir, tenemos minerales. Venezuela es única en términos de elementos naturales, oportunidades y potencial. Por eso este régimen quería tomar el control y los recursos que obtiene no se destinan a la gente, ni a escuelas, ni a hospitales, ni a la seguridad. Es corrupción y promueve la desestabilización de la región, principalmente Estados Unidos. Por eso tenemos que desmantelar esta estructura y tenemos que entender que cada dólar que Maduro obtiene se destina a la represión, la violencia y la desestabilización. Pero convertiremos a Venezuela de ser el centro criminal de América en el centro energético de América. Podemos producir millones de barriles de petróleo al día. Haremos eso y las empresas estadounidenses tendrán la mayor oportunidad de su vida de aprovechar una Venezuela que tendrá un Estado de Derecho, que tendrá marcos legales sensatos y que tendrá protección para la inversión internacional y la propiedad privada. Bueno,
Venezuela es obviamente una gran oportunidad. Quiero hablar de eso y quiero hablar un poco de la historia porque muchos de nosotros en Estados Unidos tenemos candidatos que se postulan con plataformas similares a las de Chávez, como las que presentó hace 25 años, lo cual nos da mucho miedo. Pero antes de llegar allí, quiero hablar sobre cuál es la política correcta para... Muchos de mis amigos ahora están involucrados en esta administración. Muchos de ellos obviamente no quieren que las empresas delictivas se muevan por América. Por supuesto, muchos de ellos también están muy en contra de la guerra y quieren presionar, pero es poco probable que muchos de ellos vayan a la guerra. Entonces, ¿cuál es la política correcta? ¿Deberían dejar que las compañías petroleras trabajen allí? ¿Deberían imponer más sanciones de las que imponen? ¿Qué han hecho hasta ahora? Por ejemplo, explícanos cómo deberíamos pensar sobre esto. Bueno, en primer lugar, algunas personas dicen que no quieren un cambio de régimen. Quiero dejarlo muy claro. Esto no tiene nada que ver con un cambio de régimen. El pueblo venezolano ya ordenó el cambio de régimen en las elecciones presidenciales que se celebraron el 28 de julio del año pasado y ganamos por goleada. Sí. 3070, vale. Incluso con las reglas absurdas e injustas del régimen, y lo hemos demostrado. En segundo lugar, no se trata de cambiar un régimen político. Se trata de desmantelar una estructura criminal que es la mayor amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, como ha declarado el secretario Rubio. Por tanto, la política que el presidente Trump está poniendo en marcha y desplegando en estos momentos es la política correcta. Hay que cortar las fuentes, las entradas de recursos que el régimen utiliza para mantenerse en el poder por la fuerza. Y a las petroleras lo que les digo es que miren que hoy en día, si operan aquí, se ven obligados a hacerlo en alianza con una sociedad con un sistema mafioso, con un cartel de la droga. Una vez que avance la transición, tendrán la oportunidad de operar con absoluta transparencia, cero tolerancia a la corrupción y respeto a sus propiedades privadas y a los acuerdos que firmaremos. Por lo tanto, es una situación en la que todos ganan, Joe. Y las cosas se están moviendo rápido mientras hablamos porque el presidente Trump ha tomado la decisión correcta en interés del pueblo estadounidense, pero también de toda la región. El presidente Trump definitivamente está en el lado correcto de esto. ¿Qué más podría hacer su administración? Es decir, ¿podría el secretario del Tesoro tomar ciertas medidas? ¿Podría el secretario de Estado tomar ciertas medidas? ¿Podrían otros? ¿Hay otras políticas que quieran ver? Por supuesto, sí, y creo que muchas podrían venir pronto. En el frente internacional, diría que saben quiénes solían ser aliados de Maduro históricamente. Siria, bueno, sabemos lo que está pasando allí. Irán no está en su mejor momento. Rusia, estoy seguro de que no quieren meterse con el presidente Trump en este momento y China. Bueno, ya sabes, mensajes claros que llegan a estos otros regímenes diciéndoles que no deberían apoyar una estructura criminal en el corazón de América que está dañando a Estados Unidos. No. Es importante ser valientes contra ellos. Ya sabes, yo había sido amigo en el pasado de otros líderes en América Latina. Conocí a El Duque y Colombia, por ejemplo, a través de familias que visitamos. Y cuando estuvimos allí, nos mostró que los rusos estaban dando tecnología a los manifestantes de extrema izquierda para que vinieran de Chile al otro lado de la frontera. Y Cuba, Venezuela y Rusia, dijo, parecían estar vinculados a algunos de estos manifestantes que estaban tratando de propagar una especie de comunismo básico, ya sabes, en su país y también en otros países. Es interesante. Así es como funciona. Parece que Rusia sigue ayudando a algunos de ellos, al menos lo ha hecho en el pasado, sigue ayudando a la región, algunos de los de extrema izquierda. ¿Es eso lo que hacen? Por supuesto. Pues ya lo ven, bueno, esto ya lo sabíamos, pero ahí están refrescando la información. Por cierto, en el chat tenemos a Leo Roguaina, dice Miraflores, Fortuna y el Mazo huelen a formol del bueno. Pues sí, amigo, esa es la realidad. Continuamos aquí con el directo de María Carolina Machado y después nos vamos a otro directo más en un espacio de Space. Y no solo con inteligencia e información, sino también con armas. Venezuela es el sexto mayor comprador de armas militares de Rusia, y muchos de sus agentes operan libremente en Venezuela, han entrenado al ejército y las milicias venezolanas, así como al ejército iraní.
Así que, esto es algo que sin duda tendremos que desmantelar, y creo que este es un gran momento para que los mensajes lleguen a estos regímenes y les hagan saber que tienen que salir de América, y este es un momento para hacerlo. Me encanta. Parece que cuando los malos toman el control de un régimen, digo malos, pero lo Tras las elecciones, que ganamos por goleada, Maduro nos acusó de de otros líderes en América Latina. Conocí a El Duc y Colombia, por ejemplo, a través de familias que visitamos. Y cuando estuvimos allí, nos mostró que los rusos estaban dando tecnología a los manifestantes de extrema izquierda para que vinieran de Chile al otro lado de la frontera. Y Cuba, Venezuela y Rusia, dijo, parecían estar vinculados a algunos de estos manifestantes que estaban tratando de propagar una especie de comunismo básico, ya sabes, en su país y también en otros países. Es interesante. Así es como funciona. Parece que Rusia sigue ayudando a algunos de ellos, al menos lo ha hecho en el pasado, sigue ayudando a la región, a algunos de los de extrema izquierda. ¿Es eso lo que hacen? Por supuesto. Y no solo con inteligencia e información, sino también con armas. Venezuela es el sexto mayor comprador de armas militares de Rusia, y muchos de sus agentes operan libremente en Venezuela, han entrenado al ejército y las milicias venezolanas, así como al ejército iraní. Así que, esto es algo que sin duda tendremos que desmantelar, y creo que este es un gran momento para que los mensajes lleguen a estos regímenes y les hagan saber que tienen que salir de América, y este es un momento para hacerlo. Me encanta. Parece que cuando los malos toman el control de un régimen, digo malos, pero lo digo en serio, los malos toman el control de un régimen. Casi quieren que otros países también estén dirigidos por malos. Quieren que los socialistas, quieren que los comunistas tomen el control porque entonces se hacen amigos y ganan dinero juntos, ¿verdad? Dirigiendo sus crímenes y pecados para unirse. Y lo que es interesante en América Latina es que parece que hay margen para el optimismo porque, por un lado, Argentina ha avanzado en una dirección muy libre. Y luego escuché sobre Bolivia esta semana, la semana pasada. Los candidatos, habrá alguien que no es de extrema izquierda postulándose por primera vez en mucho tiempo. La gente se está despertando y viendo lo que está pasando. Por supuesto, pero déjame decirte algo. Iré más allá porque es realmente importante lo que dijiste aquí en América Latina. Fotodeo y otros grupos de izquierda han logrado intercambiar tecnología, información, recursos, incluso para promover el fraude, elecciones fraudulentas en toda la región. Y lo que estamos haciendo ahora, con la experiencia venezolana, es ayudar a otros países debido a todo lo que aprendemos en términos de cómo desmantelar el sistema fraudulento. Y, como dijiste, acabamos de ver esto el domingo pasado en Bolivia. Esto es enorme después de 19 años. Saben, la izquierda ha desaparecido por completo y lo estamos viendo en Ecuador y, sin duda, con nuestro muy buen amigo Javier MLE en Argentina. Imaginen lo que va a pasar con Venezuela. Porque déjenme decirles algo, si hay un país que rechaza el socialismo, ese es Venezuela por lo que hemos sufrido. Y este es un país que está dispuesto a abrazar las ideas de libertad, de mercados abiertos y de tener a la familia unida. Joe, que ha sufrido tanto durante todos estos años, ha demostrado a nuestra generación, que es la generación mejor preparada, que puede darle la vuelta a este país. Y tendremos, ya saben, pilares republicanos sólidos y profundos sobre los que vamos a construir un país que va a ser el fin del mundo en términos de cuánta riqueza y prosperidad traeremos a nuestra gente y a la región. Me encanta. Bueno, estoy muy emocionado de invertir en una Venezuela libre cuando lleguemos allí. Quiero volver y enseñarle a la gente un poco sobre cómo llegó a esto. Creo que tu padre era un hombre de negocios en Venezuela en los viejos tiempos, y parece que cuando Hugo Chávez llegó al poder por primera vez, se parece mucho a muchos de los candidatos que tenemos ahora mismo. Como nuestro alcalde que se postuló para Nueva York, por desgracia, tenía mucha gente de que lo ayudaba. Nuestro reciente fiscal de distrito en San Francisco, a quien echó del poder, Chesa Boudin, supongo, trabajó con Chávez, al igual que muchos otros de la extrema izquierda en Y recuerdo que Chávez decía que los oligarcas tiemblan, era un eslogan popular. Intentó unir a todo el mundo contra los ricos, contra los terratenientes y los empresarios, y decía que cualquiera que tuviera una gran propiedad rural o una granja o un coche robado, era como alguien a quien le habían robado. Así que supongo que a cualquiera que tuviera dinero le parecía que se lo habían robado. Cuéntanos cómo eran sus tácticas. Obviamente, esto convenció a la gente en ese momento. Obviamente, ya no lo es. ¿Crees que la gente se arrepiente de apoyar algunas de estas cosas? ¿Se dan cuenta de que fue un error? ¿Qué pasó allí? Mencionaste a mi padre. Mi padre era un visionario. No solo un hombre de negocios común y corriente, y nos enseñó que ser un verdadero hombre de negocios no solo se trataba de ganar dinero, sino de crear riqueza.
para todas las partes interesadas y la sociedad. Creó muchas empresas y la gente realmente lo admiraba y lo respetaba. Pero siempre dijo, tienes una responsabilidad con tu nación, tu país, las generaciones futuras y todo lo que teníamos, lo teníamos aquí. Cuando llegó al poder, se apoderó de más de 5.000 empresas y negocios en funcionamiento, y los confiscó sin pagar a los propietarios. Se apoderó de 22 millones de acres de tierra productiva. Más del 30% de la cantidad total de tierra productiva en Venezuela, y destruyó todo, desde los pequeños empresarios y negocios hasta las grandes empresas. ¿Por qué? Porque el socialismo necesita una sociedad dependiente del Estado, mendigando con la mano así y la cabeza gacha. Eso es lo que necesitan. Así es como se mantienen en el poder intencionalmente. Quieren que la gente sea pobre. Quieren destruir el valor del dinero y quieren separar a las familias. Por eso la migración fue una estrategia. Tenemos más del 30% de la población venezolana que se ha visto obligada a huir. Eso fue intencional y sucede en todas partes donde lo social alcanza el poder. Y tengo una preocupación y una advertencia porque, como saben, hace 26 años la gente solía decir, bueno, eso no le va a pasar a Venezuela. Ya saben, no somos Cuba. Cuba es una isla, es pobre, es pequeña, eso no nos va a pasar a nosotros. Solían ser los países más ricos de la región y miren dónde estamos. Así que a veces escucho a gente decir en otras ciudades y países del mundo que eso no nos va a pasar a nosotros. ¿Qué le pasó a Venezuela? Venezuela es, ya saben, un país pobre en América Latina. Pasa en todas partes. Y una vez que el socialismo y el comunismo llegan al poder, es muy, muy difícil que lleguen. Millones de personas han huido. Escuchamos historias de terror sobre hospitales que fallan. ¿Cómo lo reconstruirías? Supongo que sí. Digamos, los expulsaras, no se irían. Digamos que de alguna manera los obligamos a irse. Y tengo curiosidad por saber cómo y cómo empezamos a reconstruirlo de nuevo. ¿Cómo se ve eso para Venezuela? Así es, Leo. Leo que nos dice en un mensaje a los que decían que era humo, ahora es candela. Pues sí, señor. Sí, señor. Cuidado con esto, que los americanos están en las costas venezolanas, en el Mar Caribe, y esto a partir de mañana, hoy es sábado, ¿vale? He perdido la noción del tiempo de tanto trabajar, hoy es sábado, mañana es domingo, mañana vamos a tener noticias de lo que va a pasar con esos más de 6.000 milicianos americanos que están en las costas de Venezuela. Vamos a ver qué pasa, ¿ok? Esto está costando millones y millones de dólares al gobierno estadounidense y cualquier cosa puede suceder mañana, así que vamos a estar pendientes. Hay personas que dicen que ya los chavistas se están escapando porque lo huelen muy feo. Piensan que esta estrategia de Estados Unidos no es solamente para impedir al cartel de los soles para que distribuyan las drogas, sino que más bien es una estrategia para invadir el país. Si eso pasa, pues la libertad a partir de mañana ya estaría garantizada, ¿ok? De lo contrario, pues vamos a seguir hasta lograr nuestra democracia como era antes. Bueno, continuamos, amigas, amigos. Va a ser maravilloso. Créeme, verás un país brillante que se levanta porque todo comenzó hace unos años cuando decidimos tender la mano y derribar las barreras que el régimen había construido para dividirnos. Y ese es un enfoque típico de los regímenes socialistas comunistas. Quieren dividir a la sociedad en cada uno de los términos o dimensiones. Sí, por racismo, religión. Porque él dijo, oh, son los blancos a los que no les gusto. Soy mulato. Él dijo, también es ese tipo de cosas. Exactamente. Y Venezuela era una sociedad cohesionada. Y él y Thomas buscaron dividirnos, ya sabes, a los que viven en un lado, en el este y en el oeste, a los que viven dentro, a los que se han ido por raza, incluso por religión. Y lo que decidimos fue, ¿sabes qué? Vamos a volver a unir a este país en torno a valores, virtudes, en torno a una visión. Y ese fue, ya sabes, había un único anhelo que compartí con todos. Queremos que nuestros hijos vuelvan a casa, a los que se han ido, y esta fue una fuerza tan poderosa que nos unió. Por
eso fuimos al proceso de primarias y gané con el 92% de los votos, yo, y luego fuimos a estas elecciones absolutamente estranguladoras y se convirtieron en algo que fue mucho más que electoral. Fue una lucha existencial y es por eso que Venezuela tiene hoy en día una sociedad cohesionada con el 90% de nuestra población. Me atrevo a decir que probablemente sea la sociedad más cohesionada del mundo. Todos queremos lo mismo, no solo deshacernos de Maduro, por supuesto, y se irá, sino cómo convertir este país en una tierra de gracia y cómo lo hacemos juntos. Esto es muy poderoso y por eso quiero transmitir este mensaje. La transición en Venezuela a la democracia será ordenada, será estable porque tenemos todo un país que quiere lo mismo y que ha estado luchando por la libertad y la dignidad durante mucho tiempo. Eso es hermoso. María, quiero preguntarte un poco más sobre tu historia. Bueno, no sé si sabes que tengo 5 hijas pequeñas y también hablamos mucho sobre nuestro deber con la sociedad y nuestros valores. También soy empresario, así que tengo curiosidad. Está claro que tu padre te inculcó estos valores con mucha fuerza. Originalmente eras ingeniero industrial y tenías experiencia en finanzas y todo tipo de negocios. ¿Qué te hizo decidir convertirte en un líder de esta manera y luchar por tu sociedad? Bueno, tienes mucha suerte de ser padre de tantas hijas y el mayor de 4. Y adoramos a nuestro padre. Así que dije, bueno, voy a demostrarle a este hombre que no necesitaba tener un hijo para seguir sus pasos. Así que empecé a estudiar lo que él había estudiado, ingeniería y finanzas, etc. Y me encantaba lo que hacía, pero de repente me di cuenta de que no se puede vivir en islas aisladas cuando tu país se está desmoronando. Por eso decidimos crear un movimiento cívico para canalizar todas esas tensiones y violencia que Hugo Chávez estaba promoviendo. Y una cosa me llevó a la otra. No, ya sabes, gracias al activismo cívico, finalmente me di cuenta de que no podía quejarme todo el tiempo de la política y los políticos y de lo mal que hacían las cosas, pero no quería involucrarme. Así que decidí dar el paso y creamos el primer partido libertario en la historia de Venezuela y me dijeron que era imposible llegar a las zonas rurales pobres porque hasta ahora solo habíamos visto socialismo en Venezuela. Pero, por el contrario, cuando empiezas a hablar de las ideas que realmente funcionan y valoras la libertad individual y la confianza en las personas, su talento y potencial, entonces haces que sucedan grandes cosas. Y hemos creado este movimiento en todo el país. Personas que están listas para tomar el control de nuestro país saben lo que vamos a hacer. Las primeras 100 horas, los primeros 100 días, y cómo vamos a convertir este país en ruinas en una economía vibrante y una gran sociedad a la que millones de venezolanos regresarán inmediatamente tan pronto como llegue Maduro. Increíble, y esto debe haber requerido mucho coraje. Cuéntanos un poco, quiero decir, debes haber recibido amenazas. Obviamente, debes estar escondido ahora mismo en tu vida. ¿Cómo intentan intimidarte cuando te involucras por primera vez como líder? ¿Qué hacen? Vaya, es una larga historia. Sí. Tengo un amigo que dice que si abro las leyes del Código Penal en Venezuela, donde se establecen todas las diferentes penas, las tendría todas porque Tess y Maduro me han acusado de todo. Quizás lo más difícil es ir en contra de mi honor, mi reputación y mi familia. El miedo que les dieron a mis hijos. Hace mucho tiempo tuve que enviarlos a estudiar al extranjero. Recuerdo un día, yo estaba en la Asamblea Nacional y estaba hablando y denunciando, ya sabes, a la mafia y a los cárteles y de repente mi voz simplemente se apagó. Me quedé paralizado porque estaba pensando en mi hija que conducía sola a casa desde la universidad. Así que ese día decidí que tenían que irse y me prohibieron salir de mi país. Me han prohibido vivir en Venezuela durante casi 12 años, así que sabía lo que eso significaba, pero tenía que ponerlos a salvo. Desde entonces, como digo, me han acusado de todo. Nos golpearon. Me rompieron la nariz en medio de una sesión del Congreso. Sí. Y, como digo, tengo a mis colegas en prisión. Muchos desaparecidos.
Estamos decididos y sabemos que estamos muy cerca del Día de la Libertad y de la nueva era que comienza en Venezuela. Todos apreciamos mucho ver su valentía y esperamos que aprendan la lección y no cometan los mismos errores. Y espero que esta administración continúe luchando por ustedes. Parece que son muy positivos sobre lo que está pasando con las últimas medidas de la administración. Hay más por venir. Supongo que no se supone que haya ciertas cosas que no se supone que digamos que están por venir. Eso es lo que supongo sobre los detalles. ¿Qué les diría a las personas en los CEUU sobre lo que podríamos hacer para apoyar a Venezuela? ¿Qué deberíamos hacer para ayudarlos? Bueno, esta es la mayor oportunidad en la vida. Quiero decir, es enorme lo que está sucediendo ahora mismo. Una vez que Maduro se vaya, el régimen de Cuba lo seguirá y también caerá el régimen nicaragüense y, por primera vez en la historia, tendremos a las Américas libres de comunismo y dictadura. Pero también convertiremos a una tierra, a un país que está siendo atacado y desmantelado por esta estructura criminal, en el mayor aliado que Estados Unidos tendrá en la región, no solo en materia de seguridad, sino también en comercio y energía, y sin duda en la estabilización de toda la región. Y eso es lo que está en juego ahora mismo. Maduro está más débil que nunca. Nunca. Lo que necesitamos que sepa el régimen es que esto no tiene vuelta atrás. Que tenemos el apoyo no solo de Estados Unidos, de la administración Trump, que lo tenemos y estamos muy agradecidos al presidente Trump y al secretario de Estado Marobio, sino que tenemos el apoyo de la sociedad estadounidense. Sabemos que eso es libertad, amor y gente trabajadora. E imagina que conoces a cientos de miles de venezolanos que ahora se han refugiado en Estados Unidos. Vendrán. Volverán a casa. Y también se abrirá una enorme oportunidad de negocio como ninguna otra en la región antes. Y estamos hablando de una oportunidad de más de 1.7 billones de dólares en petróleo, gas, minerales, oro, turismo, telecomunicaciones, ya sabes, energía eléctrica barata y energía eléctrica limpia. Quiero decir, todo esto está aquí en Venezuela, a pocas horas de Estados Unidos. Esto es enorme. Tenemos muchos amigos aquí que han tenido que huir de Venezuela y que son grandes admiradores tuyos y estamos muy emocionados de volver e invertir y construir contigo cuando seamos un país libre. Así que, muchas gracias por tu liderazgo, María. Es muy inspirador. Muchas gracias, Joe. Realmente sabemos que podemos contar contigo. Os necesitamos a todos los amantes de la libertad, visionarios del mundo. Y sé que muy pronto podré recibirlos aquí y veremos cómo convertimos esta tragedia en una verdadera tierra de tumbas. Así que, muchísimas gracias. Muy bien, sigamos luchando por el bien, chicos. Gracias, María. Agradezco que te unas a nosotros. Buena suerte. Gracias, adiós. Bueno, amigos, este fue el directo de María Corina Machado. Aproximadamente duró una media hora.